después al final de la... ¿Listo? Claro. Bueno, ahí estamos grabando. Pero muy bien, muy bien. Entonces, bueno, después vemos cómo hacemos para recuperar. Yo estuve tratando de ver cómo recuperar las primeras clases. este, y no la he podido recuperar. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, así lo vemos de nuevo, hacemos una consulta, como ustedes quieran, ¿sabes? Manéjenlo ustedes. Me dicen si hay un tema que ha quedado flojo, acordamos con el tema de la virtualidad. En algún momento yo no tengo inconveniente, ¿sabes? Acordamos un momento en que podemos asistir todos y le damos para adelante. Bueno, ¿Ok? profe. Bueno. Así que bueno, Profe, podría ser, sí, antes de rendir, podríamos organizar una clase aparte, así tipo de consulta, como sí, para sí, no repasar hay problema. los No, no temas. hay- No sé si usted puede acceder un viernes, por ejemplo. Yo los No días que sé qué día puede. tengo todos los días clases, salvo los días miércoles, ¿sí? Salvo los días miércoles. Los viernes tengo clases de regular de las 18 hasta las 20, hasta las 22. Estamos todos en una sola. Los jueves tenemos teoría de circuito 1, martes gestión de la calidad. Así que el miércoles por ahora es el que me queda, pero igualmente podemos inclusive verlo puedo hablar a Carlos también para si tienen alguna duda en la parte práctica y lo hagamos en forma conjunta, ¿saben? Así que Ah, puede ser, sí. Igual de práctica, el profe explica bastante bien. Solamente, lo manejamos de esa forma. bueno, Ustedes véanlo, ¿eh? Ya tienen la fecha de parcial, todo, ¿verdad? Ya han dado bien el parcial. sí, en el primer parcial sí, anduvimos bien. Bien. Ustedes me están Eh, hablando para el segundo. Perfecto, claro, para el perfecto. segundo. Dele. Sí, no habría inconveniente. ¿Eh? Ya de alguna manera lo coordinamos. ¿Mm? Por ahí si son temas netamente del práctico, lo podemos convenir, ya vemos los horarios de Carlos, y si es junto con el teórico, para que lo demos en forma conjunta, no hay problema. ¿Eh? Bueno, me dicen entonces. Bueno, profe, gracias. Vamos a, bueno, vamos a ver ahora. Están viendo ahí, ¿no? La clase pasada empezamos a ver el tema de las formas canónicas de sintetizar, ¿sí? Eh, lo que les decía, que acá en el programa, le estamos dando una forma sencilla, inclusive en el práctico. Tienen formas de sintetizar circuitos simples, ¿sí? RL, como RL y RC, ¿sí? Y por la primera de Foster, la segunda de Foster, y la primera de Cauer y segunda de Cauer. Y son procesos matemáticos. Y como son procesos matemáticos, tienen un montón de formas de llevarlas. Esta que está inclusive está muy estructurada, pero no deja de ser síntesis de circuitos simples, de dos componentes, RL y RC. Y cuando viene el LC, que no, por ejemplo, en el práctico no tienen ningún ejercicio de LC, se les complica un poco de esta manera. Entonces, lo que les propongo para estas formas canónicas, en la clase que viene, lo vamos a hacer de una forma muy práctica, una forma de que lo tengan ustedes
un método, independizándonos de estar acordándonos de las condiciones de realizabilidad, etcétera, etcétera, sino que lo vamos a abordar netamente con un algoritmo matemático. Vamos a descomponer en fracciones parciales para la primera y segunda de Foster. Partimos de impedancia o admitancia, según sea el caso. Y para las de Cauer vamos a hacer fracción continuada, que eso se hace todo dividiendo consecutivamente el polinomio. Entonces eso es muy sencillo. Y es tan sencillo que solito sale el tema de la realizabilidad. No es realizable la síntesis cuando le aparece algún coeficiente negativo, porque un coeficiente negativo implicaría un valor negativo de resistencia, capacidad o inductancia, que eso en la realidad no es posible. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, les estoy haciendo propaganda para que le digan a todos sus compañeros que va a ser una clase netamente matemática, de ver la metodología, pero qué interesante cómo arman ustedes, cómo sintetizan la red. ¿Me entienden? Entonces, y la idea es que lo apliquen para todo, independientemente de que sea una red RL, RC o RLC. ¿De acuerdo? Porque todavía ustedes no practicaron esto, ¿no? No hicieron la práctica de síntesis. No, todavía no, profe. Y van a ver que los ejercicios de la guía son sencillos, o sea, son circuitos RL y RC. Y bueno, la idea, lo único que cambia es el tema de los polos. Es decir, ustedes para tener un circuito LC, saben que van a tener un complejo, o un complejo conjugado, o un imaginario puro, ¿sí? Entonces, eso es lo que cambia matemáticamente. Y por eso les estoy anticipando que vamos a ver una forma, un método matemático muy sencillo, que directamente aplican las 4 formas K. Y ustedes deciden cuál es. Si se sintetiza a través de las 4 formas, solamente a través de 2, a través de 3, etcétera, etcétera. Y lo pueden aplicar para resolver todo. Bueno, ¿se acuerdan? Eso era la forma que veíamos para fíjense, de Foster, circuito RC. ¿Sí? La segunda de Foster, también un circuito RC, pero nada más que paralelo. Y las de Cauer, solamente hemos visto también para RL y RC. Entonces, lo que quiero que veamos ahora, así cerramos un poquito el capítulo y dejamos que profundizamos síntesis en la próxima clase, es cómo es esto de los compensadores, cómo compensamos nosotros el espacio. ¿A qué se llama compensar? Compensar es producir una mejora en las características, corregir un funcionamiento deficiente o satisfacer ciertas especificaciones del circuito. Y eso en cuanto a la fase, ¿sí? Cuando hablen de compensación, está referido a la fase. Otro de los atributos importantes de las variables eléctricas, porque dijimos uno es el módulo y otra es la fase. Son importantes los dos. En módulo sabemos que podemos amplificar, o podemos atenuar, ¿no? Y en fase, lo que podemos hacer es compensar. Y compensar es adelantar o atrasar la fase para mejorar las características del circuito. Ustedes van a ver, a veces se compensa un desfasaje que introducen otros circuitos intermediarios, entonces se pone un compensador para adelantar todo lo que retrasó anteriormente y mejora la calidad del circuito. ¿Se entiende, no? Ese compensador se puede introducir en serio, en paralelo, se puede modificar en adelanto o en atraso, y el diseño son los métodos matemáticos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Que partimos del lugar de la raíz y respuesta en frecuencia, que es Boolean.
Entonces, vamos a empezar diciendo, si es en serie, fíjense que si este es un circuito, ¿sí? Una red, y queremos mejorar en cuanto a fase, queremos compensar, lo agregamos justamente en serie, donde vamos a tener una característica o una función de transferencia compensada. Y si lo queremos poner en paralelo, la compensación se la coloca en paralelo, pero a través de lo que se llama retroalimentación, que es lo que van a ver en control, ¿sí? Que esa red va a tomar parte de la señal de salida, ¿sí? Y la va a reinsertar a la entrada para producir esa mejora. Vamos a ver primero la compensación en adelante. Como la compensación en adelanto, suponiendo que tenemos una entrada sinusoidal, produce una salida E0 con la fase adelantada. ¿Sí? El ángulo de adelanto es función de la frecuencia de la señal. Se aplica el método de resolución basado en la respuesta en frecuencia, por lo tanto se debe deducir y trabajar con la función de transferencia. Esto no es ninguna novedad, dijimos la relevancia que tiene la función de transferencia. Entonces, esto es una red de adelanto. Ustedes una vez que ustedes finalicen este curso de teoría de circuito 2 o este capítulo, ya se van a dar cuenta con solo mirar la impedancia en esta red, ¿sí? Esta red simple, si va a producir un adelanto o un retraso. Fíjense, acá tenemos una entrada y una salida. Tenemos una impedancia Z1, que es un paralelo, un RC paralelo, R1C1, y tenemos a la salida una resistencia, R2. Circuito sencillísimo. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que ver que al estar un capacitor acá, prácticamente por el brazo, ¿no? de la T de entrada, donde pasa la señal, evidentemente o va a haber un adelanto, o cuando veamos filtros se van a dar cuenta que es un paso para las frecuencias altas. Porque un capacitor, ¿qué hace? Cuando tengo una señal de una frecuencia baja, la más baja que podemos tener es continua, frecuencia cero. Entonces el capacitor se va a cargar y es como que está independizando la otra parte, es decir, es como que se abre el circuito. En cambio, a medida que la frecuencia va aumentando, ¿sí? Al aumentar la frecuencia, ¿sí? La impedancia es más chica, y si es una frecuencia que tiende a infinito, esto es un cortocircuito, entonces pasa derecho. Entonces, eso es lo intuitivo, ¿no? Y acá lo vamos a ver matemáticamente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, ese sería como el funcionamiento de los filtros de pasabanda. Pasa alto. Pasa alto. Sí. Pasa alto y pasa bajo. Que ese se usa en audio, el pasa alto. O sea, se usa Totalmente. mucho. Nosotros vamos a empezar a ver muy pronto filtros después de las vacaciones, así que ese tema lo vamos a manejar bien. ¿Me entienden? Así que, pero, ¿cómo hasta ahora? Es decir, ¿cómo analizamos todo esto? Bueno, fíjense. Primero, la Z1 es un paralelo entre resistencia y capacitor, R1 y C1. Entonces, la impedancia 1 es el paralelo. R1 por 1 sobre SC1, que es la reactancia capacitiva, ¿no? Sobre R1 más 1 sobre SC1. El producto sobre la suma, porque es el paralelo. ¿De acuerdo? Este es el valor de la impedancia Z1. Y Z2 es resistivo. O sea, como la impedancia tiene parte reactiva nula, es netamente resistivo. Es decir, que toda la caída de
la caída de tensión acá en la resistencia se va a convertir, ¿no?, en potencia activa y vamos a tener acá una señal de salida. ¿Mm? Bien, ¿cómo lo abordamos matemáticamente? Ahí tenemos el circuito. Esto para ver la función de transferencia de relación de tensión entre salida y entrada, justamente hacemos eso. Calculamos la tensión de salida E sub O sobre la tensión de entrada E sub I. Como sabemos que la tensión de salida está en función de entrada, entonces vamos a ver a qué es igual la tensión de salida. Intuitivamente, si yo calculo la corriente, yo conozco E sub I, que es la tensión de entrada, acá me siguen, ¿no? Sí. Se va a instalar una corriente a través de las impedancias Z1 y Z2, y si multiplico la corriente por la resistencia R2, me da la tensión de salida acá. ¿Está? Entonces, la impedancia que va a haber, la corriente que se instale, es Z1 más Z2. Entonces, acá la tensión de entrada va a ir dividido en Z1 más Z2. ¿Sí? Z1 es R1 sobre R1C1S más 1, que eso es lo que vimos acá, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Es el paralelo. ¿De acuerdo? Díganme si me siguen, ¿no? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Más R2, que está acá solita, multiplicado por R2, para justamente calcular el sudor. Al hacer las relaciones entre la tensión de salida y tensión de entrada, como la tensión de salida está en función de la tensión de entrada, se simplifican las tensiones de entrada. Y queda una función racional de impedancia, ¿no? Fíjense qué tenemos que hacer y calcular el común denominador. Acá, el R1C1S más 1, ¿sí? De estos dos términos. Queda esto acá. Y R2 me queda en el numerador. Después, este término lo paso al numerador, porque hago de cuenta que R2 tiene un denominador que es 1, entonces el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios va al denominador. ¿Me siguen hasta ahí? Saco factor común R1 más R2 y me queda de esta forma. ¿Por qué lo voy trabajando de esta forma? Y tiene una lógica, porque después saco esa relación de resistencia R2 sobre R1 más R2, y acá me queda en forma siempre de lo que buscamos nosotros, en función de ceros y polos. ¿Ven que la función de transferencia es una función racional? Es un polinomio numerador sobre un polinomio denominador. Un polinomio en S, ¿no? Calculando las raíces, o si ya tengo expresada en forma factorial de sus raíces, tengo polos y ceros. Y ya teniendo los polos y los ceros, ya sé cómo graficarlos y ya tengo toda la información. Entonces, matemáticamente siempre tenemos que buscar eso. Entonces, sacamos esta constante que le vamos a llamar alfa, ¿sí? R2 sobre R1 más R2. Es una constante pongámosle, de compensación, ¿no? Le pongamos así. Ese alfa va a tener la característica de que es menor que 1, porque fíjense, acá está R2, y el denominador es R1 más R2, o sea, siempre va a ser menor que 1. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver que esta constante en la función de transferencia tiene mucho que ver con el nivel de ganancia, ¿se acuerdan? Cuando vimos Bode. Díganme si Sí, sí. se entiende hasta ahí. Sí, Y sí. después acá, si analizamos acá este coeficiente, R1 por C1, es una constante de tiempo, RC, por eso le ponemos T. ¿Sí? Entonces podemos decir que esa función de transferencia, que es una relación de tensiones
tensión de salida sobre tensión de entrada, como está acá, es un alfa o una constante por Ts más 1 sobre alfa Ts más 1. Simplemente con el hecho de reemplazar, ¿ves? Acá también está R2 sobre R1 más R2, que es alfa, ¿sí? Ts más 1. Y nos queda esta función de transferencia, ¿sí? Que si yo lo que hago es normalizar, es decir, dejarlo el término en S para que quede expresado como función factorial, ¿sí? Entonces queda S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T. ¿De acuerdo? Porque sacamos acá factor común T y factor común alfa T, perdón, y se simplifica. Entonces, por eso queda esta expresión que es muy simple. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, Por profe, favor, venimos bien. cualquier cosita me para, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Ya viéndolo acá, yo tengo un 0 en menos 1 sobre t y un polo en menos 1 sobre alfa t. ¿Ya? ¿Por qué negativo? Porque si reemplazo ese negativo se anula. Y lo que anula el denominador se llama polo y lo que anula el numerador se llama 0. Entonces tengo un 0 simple y un polo simple. Acá está. Un 0 menos 1 sobre t, que está cerca del origen, y un polo que está más alejado, menos 1 sobre alfa t. Como alfa es menor que 1, eso está alejado. Todo eso son las conclusiones matemáticas hasta acá, ¿no? Ven que vimos en el capítulo 1 función de transferencia, en el capítulo 2 vimos respuesta en frecuencia, ¿no? Mejor dicho, hasta acá vemos lo que hemos visto todo en el capítulo 1, la gráfica de la función de transferencia. Y ahora viene el análisis de respuesta en frecuencia. ¿Qué hacíamos para... ¿Cómo se llamaba el gráfico que nosotros utilizamos para estudiar respuesta en frecuencia, teniendo la función de transferencia? Bode. Bode, muy bien. ¿Y qué decíamos que teníamos que hacer en Bode? Había que reemplazar S por J omega en la función de transferencia. ¿Sí? Yo les podría preguntar en un examen final, ¿por qué reemplazo por J omega? ¿Y qué me contestarían ustedes? Un punto más en que me conteste. Como dijo, profe, lo escuché cortado, perdón. Si yo les pregunto, ¿por qué para aplicar Bode reemplazo S por J omega? Y porque estamos en función del tiempo. La No, frecuencia. porque Bode justamente es un método de respuesta en frecuencia gráfico, ¿sí? Que toma en cuenta las señales sinusoidales. Y si es una sinusoide lo que estamos analizando, ¿se acuerdan que el seno varía en función de la variación en el eje imaginario, el J omega, cuando tomamos la analogía del fasor giratorio? Una señal en el tiempo sinusoidal periódica es análoga a un fasor que gira. Y si la señal es un seno, en ese fasor, la variación del seno está sobre el eje imaginario, punto a punto, sobre el eje J omega. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, aplicamos Bode, que ustedes ya lo saben, en módulo y en fase. El módulo era hacer 20 logaritmos de cada una de las funciones individuales de transferencia. ¿Qué función de transferencia tenemos? Acá una F1, que es una constante, alfa, una F2, que tiene un cero simple, y una F3, que tiene un polo simple. Entonces, ven, tenemos 1, 2, 3 funciones. Entonces, como es en una escala logarítmica, es 20 logaritmos por la primera función, el módulo de la primera función, más, porque es un producto,
más 20 logaritmo del módulo de la primera función de transferencia, que es un 0, y que es igual a omega t cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es, ¿no? Como es complejo, ¿sí? Es la hipotenusa, por Pitágoras, el módulo. Y la tercera función de transferencia, que es el denominador, va negativa porque al aplicar logaritmo se resta menos 20 logaritmos del módulo de la función de transferencia que tiene un polo simple, acá en el denominador. ¿Sí? Y esto me va a dar en decibeles, ¿sí? Para el módulo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Y la fase, ¿sí? La fase de una constante es 0, más arco tangente del operador de omega t, menos arco tangente de la función denominada. ¿Cómo se grafica en Bode? Acá tenemos fíjense, primero, menos 20 logaritmos de la constante. Como alfa es menor que 1, va a ser negativo. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. Esperen un segundito que tengo. Bien. Vamos entonces, vamos a seguir. Disculpen la interrupción. Fíjense, el menos 20 logaritmo de una constante y es negativo en decibel porque es menor que 1. Acuérdense del gráfico logarítmico, ¿no? El logaritmo de 1 pasa por 0. A partir de valores mayores que 1 se hace positivo, crece el logaritmo, y entre 0, que es un salto indeterminado, y 1, o sea, para valores menores que 1, es negativo el logaritmo. Entonces, por eso tengo la función esta f1, que es con línea de trazos cortados. ¿Me siguen hasta ahí? La otra función es el 0 en menos 1 sobre t, o sea, por eso tenemos omega sobre t. Esta es la frecuencia de corte. Viene acá en 0 decibel, y en la frecuencia de corte, el 0 lo hace crecer con una pendiente positiva de 20 decibeles por década. Acuérdense. ¿Sí? Es decir, que en forma logarítmica, a la década siguiente de omega sobre t tendría 20 decibeles. Y sigo trazando. Y la tercera función de transferencia, vengo en 0 y tengo la frecuencia de corte en el polo. Un polo implica un quiebre con una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década. Es decir, a la siguiente década marco menos 20 decibeles y marco la función. Lo que está en verde es la sumatoria de las tres funciones. Es decir, arranco acá, por incidencia del 0 levanto, ¿hasta dónde? Hasta que se me produce el próximo quiebre. El próximo quiebre es negativo, es por incidencia del polo, entonces se me rectifica el módulo, la función de transferencia. Entonces el módulo, ¿sí? Pasa eso, que vengo con una atenuación, y a partir de una determinada frecuencia comienza a atenuar menos, hasta que deja de atenuar. No amplifico, sino deja de atenuar, y a partir de esta frecuencia la señal no se atenúa. ¿Me siguen? Sí. O sea que no se atenúa la señal directamente en esa frecuencia, por esa frecuencia. Claro, una vez que por incidencia del 0 y el polo, yo lo que hice, la señal que venía atenuada acá en menos 20
logaritmo de alfa, que nos va a dar, pongámosle que nos dé menos 10 decibeles, ¿no? Que venga atenuada, ¿sí? Cuando tiene la primera frecuencia de corte, empieza a dejar, atenúa menos, 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 hasta que deja de atenuar, porque esto es cero ya tengo 0 decibeles, no tengo ni atenuación ni ganancia. ¿Se entiende? Y a partir de ahí no tengo atenuación. O sea, lo mejoré, lo que venía atenuado, lo mejoré, ¿no? No lo amplifiqué, pero dejó de atenuar la señal. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Lo ven claro así? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. El tema, en la fase, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos tres funciones. Una es 0, o sea, acá no está con líneas cortadas, que es la primera función, que es la constante. La otra es un 0, o sea, el 0 es por la constante. Recuerden que para el arco tangente, tener un valor constante sin estar sobre el eje horizontal, es decir, sobre la abscisa. Entonces, la fase 0, fíjense, es esta primera función, que correspondería a esta alfa, a esta constante. La otra es arco tangente de omega t, y la otra es arco tangente de omega alfa t. Entonces, ¿cómo lo graficamos? La primera vendría a ser el C, que estaría acá sobre este abscisa. La primera frecuencia de corte, a diferencia del gráfico de módulo, la fase es una transición. Y si era un cero simple, recuerden que tenía una pendiente de 90 grados, ¿no? 90 grados por décadas. Y justo en ese punto de corte pasaba por la transición, que es la mitad, es decir, que sería 45 grados. Si yo voy para acá proyecto, tengo 45 grados justo en este punto. Entonces, en la próxima década voy a tener 90 y en la anterior 0. Y tengo esta función. ¿Sí? Esta es la función correspondiente al 0. Y la función correspondiente al polo, ¿sí? El polo está acá, en omega sobre alfa t, ¿sí? Y también voy a tener al revés, a menos 45 grados la transición. En la década anterior empieza desde 0 y en la década siguiente termina en menos 90 y sigue en menos 90. ¿Se acuerdan que decíamos que en PODE las transiciones, las fases eran transiciones? En cambio, los módulos son puntos de quiebre para arriba o para abajo, dependiendo que sea 0 o polo. ¿Me siguen? ¿Naim? Dígame la verdad. Yo sí, profe, sí. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió todo? Entonces, lo que está en rojo es la sumatoria gráfica de todo. Fíjense que vengo en 0 acá, como acá comienza a levantarse la función resultante, la función de transferencia resultante de fase, sigue este crecimiento hasta acá. ¿Por qué? Porque acá comienza a decrecer. Entonces se rectifica, porque tiene pendiente positiva para acá, de 90 grados por década, y acá de menos 90 grados por década. Entonces se rectifica. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, donde en este punto ya se rectificó la primera función y la otra sigue decreciendo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, que va a dejar de crecer, ya se rectificó, entonces acá queda en 0. Como consecuencia, la función resultante es en rojo. Vengo con fase 0 y acá comienza a crecer la fase, adelantar, hasta que más o menos en 45 grados, la adelanto en 45 grados, ¿sí? Y vuelve a decrecer hasta esta frecuencia. Quiere decir que entre esta frecuencia he adelantado la fase. En todo esto,
he producido un adelantamiento de fase. ¿Me siguen? Sí. 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 Entonces, con ese circuitito que incluí, metí dejo una red que dejó de atenuar, ¿sí? en esa frecuencia, y esa misma red compensó en adelanto la fase. Es decir, hemos mejorado la calidad de la señal a través de esta compensación que hemos introducido. Eso es un circuito compensador. ¿Se entendió? ¿Qué hemos aplicado? Toda la matemática de la función de transferencia, ¿sí? Hemos aplicado polos y ceros para ver todo el tema de las características de la función de transferencia, y hemos aplicado para la respuesta, el estudio de la respuesta en frecuencia para ver si adelanto, retraso, módulo, y qué pasa con el módulo y qué pasa con la fase, Bode, que es lo que vimos en el capítulo 3. ¿No? ¿Está? Capítulo 2, perdón. Estamos. Bien. No termina ahí la cuestión, es decir, podemos seguir analizando y vamos a ver que la red justamente produce un adelanto para todas las frecuencias alrededor de las 2 frecuencias de corte, alcanzando un ángulo máximo, ¿sí? Recuerden cuando hicimos el desarrollo teórico, se lo calculan como arco seno de 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Esta expresión es lo que da, ¿sí?, este ángulo máximo. Este ángulo máximo lo calculo por esta expresión. ¿Sí? En función, fíjense, del arco seno y en función de alfa, que es la constante o la función esta de constante de la función de transferencia. Y que se da para esta frecuencia, donde es la media geométrica entre la frecuencia de transición omega t, donde está el cero, y omega sobre alfa t, donde está el polo. ¿Sí? Es la media geométrica. ¿Sí? Por eso es 1 sobre raíz cuadrada de alfa. ¿Mm? La red de adelanto se usa para compensar los retardos introducidos por otras etapas de los circuitos, mejora la velocidad de respuesta, el tiempo de establecimiento y aumenta el ancho de banda, pero necesita ganancia adicional. Fíjense que hemos dejado de atenuar, pero no ganamos, es decir, no amplificamos, ¿no? No tenemos una ganancia positiva. Dejamos de atenuar. Está claro, ¿no? Sí, está claro. Bien. Vamos entonces. Seguimos. ¿Qué pasaría si fuera todo lo contrario? Es decir, deberíamos compensar en atraso, para una red compensadora en atraso. Ahí está, se llama red o cuadripolo, en la cual una entrada sinusoidal produce una salida de sub-cero con la fase atrasada. El ángulo de atraso es función de la frecuencia de la señal, y se aplica el método de resolución basado en la respuesta de frecuencia, por lo tanto se debe deducir y trabajar con la función de transferencia. Lo mismo. Esta es una red de atraso. Fíjense, ya a la vista, tiene en esta red superior, en este lazo superior de la red T, tiene una resistencia nada más. Y acá, en la parte del paralelo, digamos, tiene en serie un R2 con un capacitor. Entonces, como podrán ver, una resistencia siempre atenúa, la señal va a ser atenuada acá, ¿no? Y acá el capacitor, ¿sí?, va a permitir que
justamente la compensación sea al revés, o sea que atrás. Vamos a hacer un análisis matemático para que les queden claro. La impedancia 1 es la resistencia, el resistivo puro, y la impedancia 2 es la serie, el serie R2 más la reactancia capacitiva, 1 sobre S0. Todo en el dominio S, ¿vio? Que ya no, el tiempo ya no existe para nosotros, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Ya nos libramos del tiempo, digamos. Solamente trabajamos con ese. Solamente lo podemos hacer los ingenieros electrónicos, por teoría de circuito, liberarnos el tiempo, trabajar en el dominio de la frecuencia, y cuando queramos saber cómo estamos con el tiempo, antitransformar. ¿Me entienden? Es maravilloso, lo puede hacer, ¿no? Un ingeniero electrónico. Increíble, profe. Ojalá pudiera trabajar sin el tiempo en otras cosas. Usted se ríe, suena hasta soberbio, todo, pero matemáticamente lo que estamos haciendo es eso. Nosotros trabajamos con una variable, que es la variable antonomasia de los circuitos, que es la frecuencia. Vamos a estudiar la respuesta en frecuencia, a ver dónde vamos a tener ganancia, dónde vamos a tener atenuación, dónde vamos a, cómo vamos a compensar, como estamos viendo ahora. Todo en función de la frecuencia. Pero la frecuencia es una variable compleja. El tiempo es una variable escalar, a la cual ninguno zafamos, ¿no? Eso está claro. El tiempo en la vida real no zafamos. Pero qué interesante matemáticamente que nos independicemos de esta variable, la trabajemos en un campo que no lo trabaja cualquiera, que es el campo complejo, matemáticamente, y estemos sacando todas estas conclusiones. Porque lo que ven ustedes en la gráfica es lo que vamos a ver realmente en un osciloscopio, por ejemplo, cuando veamos la señal de entrada y la señal de salida. ¿No? Es decir, el equivalente en el tiempo, ¿no? Porque estamos utilizando una analogía matemática, que esa señal sinusoidal, ¿sí?, tiene una analogía con un fasor que gira. Está claro, ¿no? Entonces, matemáticamente analizamos todo a través de la variable S, ¿sí?, y lo que vamos a ver es la señal sinusoidal que va a estar adelantada o retrasada, un ángulo determinado, un ángulo máximo que lo podemos calcular, ¿sí?, y que va a dejar de atenuar en un ancho de banda determinado. Bueno, dicho esto, seguimos con el análisis matemático. Ahí están las dos impedancias, ¿sí?, y hacemos la misma relación. La función de transferencia que buscamos es la relación de tensiones de salida con la tensión de entrada, ¿no? Y lo mismo sería, yendo al circuito que no está acá, si yo calculo la tensión de entrada dividido en esta impedancia, multiplicado por la impedancia Z2, es decir, dividido en Z1 más Z2 multiplicado por Z2, es lo que vamos a tener como tensión de salida. Y es R1 más R2 más 1 sobre C2S, multiplicado por la Z2. Y ahí se van la tensión de entrada, se simplifican, nos queda la función de... Acá queda ya mejor, ¿no? Esa relación, esa función racional es como si tuviera A sobre B dividido en C sobre D, donde el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios va al denominador. ¿Sí? Y de ahí sacamos ese factor común, el R2 lo llevamos para allá, para el denominador, y tenemos de nuevo acá una relación R1 más R2 sobre R2, que le llamamos beta. Como R2, el numerador es mayor que el denominador, beta va a ser mayor que 1. Y la constante R2 por C2 le llamamos constante de tiempo. ¿Sí? Le llamamos T.
Fíjense cómo expresamos esa función de transferencia como TS más 1 sobre beta TS más 1. Si le expresamos en forma factorial, ¿sí?, de sus raíces, para que veamos el 0 y los polos, nos queda de esta manera. 1 sobre beta, donde beta al ser mayor que 1, también nos va a quedar acá valor menor que 1, ¿sí?, al ser beta mayor que 1. Y acá nos queda el 0, es menos 1 sobre t, y el polo es menos 1 sobre bt. ¿Está claro? Ahí está cómo se grafica. Fíjense que lo más próximo al origen es un polo, en el otro era un 0, acá es un polo, y el 0 lo tengo más alejado del origen. Esta es la representación gráfica. Si reemplazamos S por J omega para aplicar bode, hacemos el mismo procedimiento. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Y vamos a tener que en módulo, fíjense que acá no tengo las constantes 1, así que no tengo constante. Este módulo es 20 logaritmos por esta función, que es la función de 0, menos 20 logaritmos la función del polo, que es el módulo de eso, por Pitágoras. Y la fase son dos funciones, ¿no? Arcotangente de omega t menos arcotangente de omega beta t. ¿Cómo se grafica? Yo vengo con la primera función y en 1 sobre omega sobre beta t tengo el polo más cercano al origen y la otra función el 0, ¿sí?, que lo tengo, perdón, que lo tengo acá, que va a crecer con una pendiente de 20 decibeles por década, ¿no? Entonces, el tema, fíjense que prácticamente no existe ni amplificación, acá comienza a decrecer, y acá no está graficado, en verde debería estar graficado, la función resultante viene decreciendo hasta acá, y acá se compensa. Entonces, voy a tener una amplitud, ¿no?, atenuada, ¿no? O sea, que introduce una atenuación. ¿Me siguen? Sí. Y la fase, hacemos lo mismo, son dos. Por un lado tengo una transición acá en menos 45 grados por década, en este punto, ¿sí? Entonces la función viene hasta acá, hasta este punto, y acá se rectifica. Y la otra, la transición, la tengo en este punto, positiva porque es un 0. Entonces la resultante viene a 0, sigo esta transición hasta este punto donde queda rectificada, y acá vuelve otra vez por incidencia de esta, y llega a 0. Significa que hemos introducido en esas frecuencias, alrededor de las dos frecuencias de corte, un retraso, donde esta frecuencia la vamos a calcular también, máxima, perdón, esta fase mínima o máxima negativa la vamos a calcular. ¿Sí? Un ángulo máximo de arco coseno de beta menos 1 sobre beta más 1, y que se da para la media geométrica de las dos frecuencias. La red de atraso se usa para mejorar la exactitud del régimen estacionario, sin embargo reduce el ancho de banda, y eso se ve acá. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. mucha matemática, pero sí, se entiende. Qué manera, ¿no?, de aplicar la Sí, matemática. sí. Naín, ¿qué dice usted? ¿Valió la pena lo que vio de los análisis matemáticos? Sí, por supuesto. Sí. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en ustedes, ¿no?, respecto a cualquier otro. Este tipo de análisis.
sea, que no les quepa la menor duda. Y créanme que este tipo de análisis implica el conocimiento profundo de la red, el conocimiento profundo del circuito que estamos insertando. ¿Está? No que si le pongo un capacitor, bueno, aumento la frecuencia, tiende a, ¿no?, hacer un corto, si está en serie, si está en... Bueno, eso es intuitivo. Pero acá vamos a fondo con el modelo circuital, que es un modelo matemático. ¿De acuerdo? Es decir, que todo lo que no tiene desperdicio, lo que ustedes han visto, desde que la función de transferencia, que es una función racional con un dominio en frecuencia compleja, bueno, vamos a dejar de compartirlo. Con un dominio en frecuencia compleja S, y esto de saber muy bien qué es la frecuencia compleja. La frecuencia es la variable que más necesitamos los ingenieros electrónicos, o en el análisis de circuitos, es la variable que más analizamos. ¿Por qué? Más que el tiempo. Porque el tiempo nos da, nosotros tenemos que mantener la estabilidad en el tiempo, ¿no? Que no se desgranen los valores y todo eso. Pero la frecuencia nos está dando las características del circuito. Si tengo que amplificar la señal, tengo que saber entre qué frecuencia y qué frecuencia, o a partir de qué frecuencia voy a amplificar. Si tengo que diseñar un amplificador de video, y bueno, tengo que saber el ancho de banda del video que voy a amplificar. ¿Sí? Entonces, por empezar, le voy a poner un filtro para filtrar la señal que me interesa, el video, y sacarle todo lo demás. Sacarle todo lo que es considerado impurezas, ruidos y todo ese tipo de cosas. Entonces lo saco solita a la red y después le pongo un circuito activo que amplifique y todo eso, ¿me entienden? ¿Sí? Encima, si ya la señal viene paqueteada, ya viene con mucha pérdida, con mucha atenuación, y viene retrasada en fase, bueno, puedo introducir un circuito pasivo, que es lo que estamos utilizando nosotros, que adelante la fase, que compense en definitiva, un compensador, que es lo que vimos matemáticamente. Por eso es tan importante el trabajo del modelo matemático en otra frecuencia, en otro dominio que no es el tiempo. Y alguien me podrá decir, bueno, y si quiero saber la respuesta en función del tiempo, y es muy simple, antitransforme, listo. ¿De acuerdo? Tenemos el método de antitransformación más práctico que puede existir, que es el método de los residuos para antitransformar Laplace, ¿no? Y ustedes lo manejan, pero así. ¿No es así, Naim? Naim es el pan de Sí, cada verdad. día, Laplace. Todos los días con Laplace. Naim es su pan de cada día, el Laplace. Realmente, Naim, Laplace es todos los días, es nuestro compañero. Así que esa es la historia, ¿saben? Yo creo que es muy interesante el abordarlo el análisis de circuito de esta manera, aplicar el modelo, calcular la fase máxima, la fase mínima, la amplitud de la ganancia o la atenuación en decibeles, todo esto con la respuesta en frecuencia. Y insisto, comenten a los chicos que vamos a tratar de ver una clase muy matemática, la clase que viene, pero es de práctica de sintetizar los circuitos. Es decir, cómo, teniendo la función de transferencia, para que no se estén acordando de memoria, las condiciones de realizabilidad. Un método matemático donde directamente vamos a sintetizar el circuito, si lo vamos a convertir a un circuito.
por cualquiera de las formas canónicas. Nosotros vamos a practicar las 4 formas canónicas, primera y segunda de Foster, primera y segunda de Cauer, y vamos a sintetizar el circuito. Después decidimos, a lo mejor casi nunca, con este método no es realizable, porque la matemática es una herramienta tan poderosa que mediante artificios yo puedo hacerla realizable, la función de transferencia, ¿me entiendes? Pero eso ya es otro nivel. O sea, si les llega a gustar el tema de síntesis, o sea, ustedes quieren especializarse en diseño, todo, tienen que estudiar profundamente síntesis, y les puedo decir que ninguna función de transferencia es irrealizable, porque matemáticamente ustedes saben, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos artificios para evitar los límites indeterminados y después ya aplicábamos L'Hopital y todo eso? Bueno, la matemática es así. Es decir, yo le puedo practicar algún artificio a la función de transferencia, multiplicar y dividir por algo, ¿sí? Agregarle lo que fuera sin modificarla matemáticamente, hasta hacerla realizable. Que en el método que les voy a explicar, la realizabilidad es solamente que no dé un coeficiente negativo, porque si da un coeficiente negativo no existe ni una resistencia, ni una inductancia, ni una capacidad negativa, físicamente. ¿Se entiende? Sí. Por eso háganle propaganda así, bueno, por lo menos tenemos quórum en la clase. Y si no, le metemos lo que está. Somos lo que somos, estamos los que estamos. Bueno, profe, Sí, ya sí. lo vamos a decir a los chicos, no sea problema. ¿De acuerdo? Sí, sí, no hay drama. Bueno, ¿alguna duda? De síntesis un par, pero no, o Bien. sea, no, lo que no me quedó claro, o sea, me quedé pensando con el tema de la atenuación por el fenómeno físico, pero es debido a la frecuencia, o sea, porque se está trabajando en esa frecuencia nada más. Ah, usted dice en el circuito compensador en atraso. El compensador en atraso, exactamente, no atenúa la señal. Claro. Sí. Sí, por eso es importante el análisis en módulo y en fase. ¿Sí? Le estoy metiendo, lo que pasa es que físicamente le estoy metiendo una resistencia. La impedancia Z1 es una resistencia y hay una caída de tensión. Claro. En la señal hay una caída, o sea que la tensión de salida va a ser baja. No le estoy La, poniendo más que en el paso de arriba, que ya no lo tenemos en el circuito, pero en el paso de arriba solamente resistencia. Entonces, si pasa una señal, hay una caída de tensión. ¿Sí? Entonces, si interpongo en serie una resistencia, la señal de salida es la misma que de la entrada, pero atenuada en amplitud. O sea que de cajón era que iba a atenuar la amplitud. sí, yo trabajé un tiempo con sintetizadores, con los teclados de esos sintetizadores, y ahora me doy cuenta que lo que mostraba en el gráfico cuando uno quería, vale, redundancia, sintetizar un sonido, un muestreo, cosas así, era un diagrama de Bode lo que te mostraba, porque te mostraba la señal y después en un diagrama de Bode te mostraba cómo oscilaba la frecuencia, dependiendo qué perillas movías, por ejemplo. Pero recién ahora estoy entendiendo por qué era ese. Justamente es que ustedes ahora tienen las herramientas para hacer el análisis de frecuencia de toda la señal. ¿Me entienden? Y se hace así. Es decir, se hace así. Es decir, ¿cómo logro? Ustedes saben que conceptualmente yo tengo una señal de entrada. La salida, la salida es función de la entrada. ¿Me entienden? Entonces, matemáticamente, si yo llevo al trabajo en el dominio de la frecuencia, trabajar en el dominio S, ya estoy hablando de función de transferencia. Relaciono la salida, la tensión de salida con la tensión de entrada. ¿Sí? Y analizo esa función de transferencia. Como la salida es función de la entrada, y la entrada es dato, ¿sí? En algún momento matemáticamente se va a simplificar en esa relación.
Y me va a quedar una relación de impedancia, que es la función de transferencia. Dijimos que la impedancia caracteriza el circuito en ese. ¿Sí? Entonces voy a analizar a través del espectro, a través de Bode, en módulo y en fase, qué es lo que pasa con esa función de transferencia. Ahí me dice, entre esta frecuencia y esta frecuencia va a atenuar, va a dejar de atenuar, y en la fase va a atrasar o va a adelantar. Me da toda la información. Es maravilloso, Axel. No sé si lo ve. Sí, profe, recién ahora estoy entendiendo muchas cosas que antes ni, o sea, veía gráfico y decía, bueno, No, esto era así. es que antes usted lo manejaba en el dominio del tiempo. ¿Sí? Y ya se acuerdan en física 2, veían un circuito y graficaban en el dominio del tiempo cómo era la carga, el capacitor, ¿sí? Y listo. Hoy agarra ese mismo circuito, ¿sí? El circuito RC, lo lleva, lo transforma, o sea, por Laplace, lo transforma al dominio S, saca la función de transferencia de tensiones, hace su análisis en módulo y en fase, análisis en frecuencia, y tiene toda la información, cosa que no la tenía antes. ¿Sí? Pero usted me podría decir, pero bueno, pero en física 2 llegaba al gráfico de cómo se cargaba el capacitor, a la salida y todo eso. Y bueno, acá también, antitransforme, tengo la gráfica. ¿Sí? Aplico el método de los residuos, la respuesta, la corriente, y pues, tengo absolutamente todo. ¿Se entendió? Si han entendido bien, Sí, profe. si han entendido bien, se van a dar cuenta que tienen una herramienta tan poderosa para el análisis de circuito que los va a convertir en profesionales expertos en el análisis de circuito. ¿Sí? Si no lo han comprendido bien, hay que procesarlo, analizarlo una y otra vez, lo que estamos comentando acá, ver, internalizar esa herramienta tan poderosa que tiene, no la tiene cualquiera. Sí, ¿Está hay que claro? digerirlo. ¿Eh? Hay que digerir este tema porque es muy abstracto y complejo, así que hay que estudiarlo bien y sí, se ve que es muy útil en muchos ámbitos.